Ya, doctor Balaco, adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente. Agradezco yo también poder compartir y la participación. Voy a compartir pantalla. Como les decía, muchas gracias. Muy buena la presentación que nos dio Marcelo recién. La verdad que siempre es un gusto poder escuchar esos conceptos y que los vaya remarcando. A mí me toca una parte que, como decías, tenemos que saber que nos va a tocar, a pesar de que no nos guste, acerca de las complicaciones en cirugía cervical espinal. Este es el centro donde nosotros trabajamos con 3 médicos más en el equipo de columna de ortopedia y traumatología en el Hospital de la Policía Federal. Los objetivos que me planteé para analizar un poco esta charla es relacionar los abordajes quirúrgicos con las complicaciones. Analizar un poquito algunos casos, ver qué nos dice la bibliografía, cómo estamos, dónde estamos parados y, como siempre, tratar de dejar un mensaje. Así entonces, si dividimos a las complicaciones relacionadas a los abordajes, comenzamos con la vía de abordaje cervical anterior, donde los índices de complicaciones oscilan entre un 4 o un 14%, de acuerdo a la literatura, y como pueden leer, son varias las complicaciones que nos podemos enfrentar frente a la vía anterior cervical, y vamos a ir deteniéndonos un poquito en cada una de ellas y haciendo un poco de análisis. La disfagia, que algunos papers la mencionan inclusive como, no como una complicación, sino como una secuela, pero en definitiva, nuestros pacientes con más o menos disfagia se presentan como una complicación. Hay que advertírselos, porque es el síntoma más común de cualquier cirujano que haga una vía cervical anterior. Quien no tiene una disfagia es súper común. Está dado por la movilización de esófago, tráquea, va a estar, por supuesto, dependiendo de la extensión de la cirugía, y en general son síntomas leves, pasajeros, que durante las primeras semanas van retrocediendo y tienen muy buena respuesta con dieta, con líquidos, con alimentos, con líquidos fríos sobre todo, que mejora el tragar. Y en general los pacientes no se quejan demasiado y no por mucho tiempo. La disfonía es otra de las complicaciones, y acá ya la cosa se pone un poco más seria. Donde tenemos un paciente con disfonía, es una complicación muy, muy importante, dada en general por la lesión del nervio laringio recurrente, ya sea en forma directa, por neuropraxia, o por generada en algunas ocasiones por el tubo endotraqueal. Por suerte es poco frecuente, está relacionada con la parálisis de una cuerda vocal, y tenemos que plantearnos cierta controversia de cómo enfrentar un paciente con cirugías de revisión. Yo les voy a mostrar un caso. Esto es una paciente que ya hace unos años me tocó tratar. Ella es una paciente que había sufrido una luxofractura cervical, como pueden ver en la resonancia, y también en los estigmas de la tomografía se ve el daño que generó el traumatismo, y fue tratada por un grupo de cirujanos. Esta fue una primera cirugía que ella presentó. Fue tratada por un grupo de cirujanos que le realizaron una vía cervical anterior del lado derecho, transversal, con esta imagen poco clara de cómo se pudo obtener una reducción. Sin embargo, en radiografía siguiente se ve una pérdida de reducción, y ellos deciden reoperarla, le hacen una segunda cirugía y utilizan el mismo abordaje y del lado derecho, transversal, para tratar esa pérdida de reducción. En esa cirugía, luego, la paciente nos cuenta, queda con una disfonía muy importante a partir de la lesión del nervio laringio recurrente. Y esta es la radiografía de su segunda operación, sin obtener una buena alineación de la columna cervical. Fíjense, en la resonancia, incluso con 2 cirugías por vía anterior, no se había podido lograr una buena reducción de esta luxofractura. Lo que planificamos en este caso fue hacerle a la paciente una laringoscopía, consultar con otorrinolaringología. Le estudiamos las cuerdas vocales. Claramente la cuerda vocal del lado derecho estaba dañada, y decidimos realizar por vía posterior el tratamiento de lo que es mecánico para la paciente, pero por vía anterior y por el mismo abordaje, hablando de lo que son las complicaciones,
previa a la laringoscopía, con la ayuda de cirujanos de cabeza y cuello, a realizar un abordaje por el lado derecho, evitando entrar por el lado izquierdo que estaba sano y que nosotros se lo pudiéramos dañar. Entonces, el resumen del caso fue la reducción y el tratamiento por doble abordaje, pero lo interesante, el tratamiento por el mismo abordaje que ella ya tenía para evitar entrar por el lado izquierdo que estaba sano. Respecto entonces de la disfonía, ¿qué puedo dejarles? Que en pacientes que tengan cirugías previas, estudiarlos muy bien y consultarlos con otorrinolaringología, laringoscopía previa, el abordaje ipsilateral es lo más recomendable. Y ante la presencia de cirugías largas, consultar y charlar con el anestesiólogo, desinflar el tubo endotraqueal unos minutos suele ser recomendado para evitar la neuropraxia del nervio recurrente laríngeo. Otra de las complicaciones es la pseudoartrosis, la falta de consolidación. La vía cervical anterior tiene sus índices de pseudoartrosis, existen factores, por supuesto, de comorbilidad que aumentan esta complicación, como la edad de nuestros pacientes, la cantidad de niveles a instrumentar, la técnica quirúrgica empleada es sumamente importante. Si bien tiene una frecuencia bastante alta, vamos a ver que nuestros pacientes generalmente suelen ser asintomáticos. En corpectomías, como vimos en algunos casos que mostró Marcelo, suele ser mucho menos frecuente una pseudoartrosis que en múltiples disectomías. Por una cuestión lógica, tenemos muchos puntos donde queremos que nuestro hueso contacte y haga callo. Estos modernos implantes que ya estuvimos hablando, como los cage autosustentables, injerto y placa, hacer una buena estructura es clave. Por lo tanto es clave tener bien la parte quirúrgica, hacer una disectomía completa, lado a lado, hasta las unciformes y llegando hasta el ligamento común para poder tener una buena visión y un buen encastre de lo que vayamos a poner. Este es un caso que había sido tratado con 3 cajas por discopatías degenerativas cervical. Fíjense que no se obtuvo prácticamente nada de lo que se estuvo hablando recién. Ni buena alineación cervical, ni hay subsidencia de las cajas. Es decir, acá el punto no pasa por qué implante utilicemos, sino qué técnica quirúrgica nosotros le ofrezcamos a nuestros pacientes. Fíjense que ya en la radiografía se ven signos de aire, tanto en el frente como en el perfil. Y algo muy interesante es lo que menciona ahí abajo, la movilidad interespinosa mayor a 2 milímetros en radiografías en máximo aumento, es bastante patognomónico de pseudoartrosis cervical. Y fíjense cómo, haciendo una magnificación bastante grande, podemos ver el movimiento interespinoso, que inclusive lo podemos marcar, y esa misma línea roja la copiamos y la pegamos en la radiografía del lado, y fíjense que hay un movimiento interespinoso bastante evidente, más allá de lo que nosotros podamos predecir de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente. Este paciente tenía claramente una pseudoartrosis que luego fue tratada. La técnica quirúrgica es clave, como les mencionaba, la disectomía completa lado a lado hasta las unciformes es lo recomendable, y en casos de haber sido tratado este paciente por la vía anterior, el tratamiento de elección en general, elegimos la vía posterior para hacer una buena técnica de fusión. Las infecciones son otro de las complicaciones que se nos pueden presentar, que en vía cervical anterior son sumamente infrecuentes. Los abordajes prolongados pueden ser alguna causa y debemos descartar ante la presencia de una infección en vía cervical anterior la presencia de cuerpo extraño, no descartar este tipo de complicación que nos puede traer problemas legales muy serios. Otra de las complicaciones es estructural, ¿sí? Recién veíamos los casos que mostraba el doctor Gruenberg acerca de realizar corpectomías de múltiples niveles, y en este paper del año 2003, Jeffrey Wang nos muestra cómo los índices de complicaciones van aumentando a medida que los niveles de corpectomía pasan de un nivel con 4,2% de desplazamiento del graft, a 2 niveles, a 3 niveles, a 4 niveles, llegando hasta un 16,7%. Es decir, tenemos la posibilidad de fallas en la construcción a medida que nuestras corpectomías sean más grandes. Y eso debemos tenerlo muy claro, porque a veces nos entusiasmamos con la placa preoperatoria y lo que le queremos hacer a nuestros pacientes, y después muchas veces cuesta mucho hacer un buen encastre del injerto o de la celda que vamos a poner, y las complicaciones por vía anterior suelen ser importantes.
así como esta que les menciono ahora, que es muy poco frecuente, pero la lesión de esófago en cirugías de revisión o en corpectomías grandes, donde tenemos mucho tiempo de trabajo, debemos tenerla muy en cuenta, y sobre todo, luego de que nuestros pacientes han sido operados y ante la presencia de alguna infección profunda y pacientes que se reinternan con fiebre muy alta, tenerla presente, no dejarla pasar la posibilidad de una lesión esofágica. La TAC cervical con contraste oral es la elección, y ante una urgencia hay que buscar estrategias y trabajar en equipo para desfuncionalizar el esófago, porque suelen ser fatales este tipo de complicaciones. Otra menos frecuente, los hematomas retrofaringeos en vía cervical anterior, a observar nuestros pacientes en la internación 24 o 48 horas, sobre todo en pacientes tratados con DISH, con osificación del ligamento común anterior, los anticoagulados, o en descompresiones múltiples, donde vemos estas grandes corpectomías como se mostraron recién. Debemos ser muy celosos de cuidar a nuestros pacientes de que no hagan un hematoma retrofaringeo y que comprima la vía aérea. Es una urgencia, y una vez me tocó tratar de abrirle la herida ya en la habitación del paciente y descomprimirle el coágulo que tenía. También las lesiones vasculares, que son sumamente infrecuentes, pero tenemos que tenerlas en cuenta. La cirugía de columna cervical alta tiene hasta un 5% de anomalía vascular, nuestra anatomía. Y en la columna cervical media tenemos el margen de seguridad hacia lateral, que es la apófisis unciforme. Por del lado de la apófisis unciforme, aproximadamente 2 milímetros a 3, ya pasa el canal de la arteria, al canal vascular. Pasamos a la vía cervical posterior y el índice de complicaciones aumenta considerablemente. Hablábamos de un 4 a un 14, y acá pasamos a un 15 a un 25% en la vía cervical posterior. Sobre todo en términos de infección, lesiones vasculares, lesiones neurológicas, también pseudoartrosis, desgastes adyacentes y la posibilidad de cifosis residual. Este es un paper donde los autores analizan las complicaciones luego de descompresión cervical posterior y fusión, y fíjense que los índices son bastante altos en cada punto, tanto en infecciones, como se puede ver en el primero, 2,9 a 10%, déficit neurológico global, 8,5%, parálisis de C5 hasta un 9,5%, y así hasta llegar hasta pseudoartrosis hasta un 21%. Es decir, complicaciones en la vía cervical posterior aumentan. Y ahora vamos a analizar un poquito cómo y por qué. La infección ronda un 2 a un 10%. Entonces yo muchas veces a un paciente en el consultorio les menciono, si estamos ante la duda, tenemos que tener muy en cuenta esta complicación. Tenemos casi un 1 o un menos del 1% en vía cervical anterior y hasta un 10% en cervical posterior. Es de alta recomendación en la actualidad hacer un análisis de los índices de fragilidad de nuestros pacientes, como obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas. El uso de drenaje, sobre todo en vía cervical posterior, donde hacemos generalmente abordajes grandes, y la vancomicina en polvo al finalizar la cirugía, si bien es controversial, muchos han adoptado su uso en forma frecuente. Este es un paper donde, si bien no hay un metaanálisis, donde los autores en el año 2019 analizan un poquito la aplicación de polvo de vancomicina para reducción de infecciones de columna, y no hay fuerza estadística a favor de la vancomicina. Sin embargo, algunos autores reportan que la tasa es similar de infecciones, comparando vancomicina o sin vancomicina en polvo, inclusive como algo en contra, que favorecería la pseudoartrosis según otros papers. En nuestro grupo la usamos de rutina y no hemos tenido realmente mayores complicaciones con la vía cervical posterior. La parálisis de C5 tiene una incidencia de hasta un 9,5%, veíamos recién en ese paper. La causa no es muy clara, sin embargo, la disposición anatómica en C4, C5, ya que queda justo en el ápex de la lordosis cervical, y cuando hacemos algún gesto descompresivo muy amplio, hay como una neuropraxia, un estiramiento de la raíz de C5 que ya anatómicamente sale más recta, entonces muchas veces la migración de la raíz queda traccionada y hace la parálisis con parálisis del deltoides las primeras semanas, y en general, y casi toda la literatura lo defiende, con resolución completa en la mayoría de los estudios. Como método preventivo, abocamos a realizar una foraminotomía cuando tenemos una columna muy lordótica, con compresión sobre todo en esos segmentos. También
que nosotros realizamos mucho, tratar de no ser muy agresivos con la apertura de las laminoplastías, no más de 60 grados, sino hacer gestos de osteotomías muy laterales. Es decir, cuanto más abrimos nuestra laminoplastía, más migración dorsal podemos tener de la médula y mayor estiramiento de la raíz de ese punto. ¿Qué podemos decir acerca del desgaste adyacente, PJK o DJK? La incidencia en la literatura mundial es de hasta un 30% a 10 años y debemos mencionárselos a nuestros pacientes. Claramente no tengo que explicarles a ustedes lo que ya saben, el mayor estrés mecánico en segmento proximal móvil, hasta 5 a 10 grados de tifosis por encima, es uno de los diagnósticos radiológicos. Es mayor que en cervical anterior, los índices de desgaste adyacente, sobre todo por la disección muscular y la lesión interespinosa amplia que se genera en estos abordajes. Cuando hacemos fijaciones no hay un claro consenso si fijar hasta proximal C3 o a C2, pero sí hay una leve tendencia abajo, a distal, a elegir T1 versus C7 cuando tenemos que hacer una fijación distal. La pseudoartrosis en la vía cervical posterior también se presenta, hasta un 20% de incidencia, mayores en pacientes con artritis reumatoidea, mayor en casos de uso de esteroides, y es recomendado, como les mencionaba recién para el DJK, los segmentos distales e incorporar T1 cuando estamos entre la línea gris y hacer C7, hasta C7 o T1 es más recomendable con mayor potencia biomecánica para dar menor tasa de pseudoartrosis. ¿Qué dice la literatura acerca de lo que estamos mencionando? Un poco el resumen de lo que les mencioné. En este paper, los autores en World Neurosurgery analizan las vías cervicales, la vía posterior sola. Fíjense, un potencial de complicaciones de 26% para la cervical anterior, un 49%, casi duplica la vía cervical posterior, y más aún en procedimientos combinados, llegando hasta un 64% de índice de complicaciones, y lo grafican en las barras que se pueden ver abajo. Entonces, ¿qué tenemos que analizar en nuestra charla de complicaciones de cirugía de la columna cervical? Que claramente la vía posterior se relaciona con más índices de complicaciones que la vía anterior. Ahora, por este motivo, nosotros tenemos que mudar y ser mucho más defensores de la vía anterior porque vamos a tener menos complicaciones. Fíjense que no. Hay que respetar un poco lo que escuchamos en la charla anterior de Marcelo Bremmer, donde cada cosa va a tener su indicación. Pero cuando uno hace un análisis de la literatura, ¿qué pasa? En la vía cervical posterior, nosotros nos recostamos en nuestros pacientes que muchas veces requieren procedimientos más extensos. Es de uso frecuente para estabilizaciones en oncología, son pacientes generalmente más añosos, la posición del paciente ya es poco amigable, sobre todo para el manejo anestesiológico. Entonces, recostamos en la vía posterior en general a los pacientes que más comorbilidades tienen y cirugías más extensas pueden llegar a requerir. Entonces, hay un poquito un sesgo de si nos ponemos a defender una vía versus otra en términos de complicaciones. Y por lo contrario, en la vía cervical anterior, en la literatura, uno analiza y la mayoría de los estudios incluyen prótesis de disco de un nivel O2, ACDF de un nivel O2, procedimientos que hasta inclusive son ambulatorios. La posición es prácticamente muy favorable para el manejo de la vía aérea por vía anterior. Entonces, hay que también tener en cuenta que la vía posterior se lleva a los peores pacientes muchas veces y son los que se nos pueden complicar. ¿Qué puedo decirles con respecto a los predictores de complicaciones? Nosotros desde hace unos años empezamos a hacer bastante hincapié en predecir las complicaciones de nuestros pacientes a partir de distintos métodos. Y en la literatura está inundado hoy por hoy de los índices de fragilidad, tanto en deformidades como en columna lumbar degenerativa, y también llegó a la columna cervical. Por lo tanto, es de recomendación tener una tablita en nuestro consultorio y poder hacer un análisis de nuestros factores de riesgo y advertirles a esos pacientes que los pacientes con edad avanzada, con modificadores de fragilidad elevados, como la cantidad de niveles involucrados en la fusión, el sangrado intraoperatorio, diabetes, tabaquismo, el índice de masa corporal, la salud ósea, es decir, un montón de puntos, les podemos advertir que tienen mayor o menor riesgo de complicarse con nuestras cirugías. Y les voy a compartir algunos casos como para ir finalizando. Esta es una paciente que
había sido tratada en otro centro con esta columna, con doble discopatía en la columna cervical media, 5, 6, 6, 7. Se le realizó este gesto de vía cervical anterior, pero fíjense lo que hablábamos hoy. Poco detalle, no me importa la placa, el cage o lo que se usa, sino poco detalle en la técnica quirúrgica. La caja está con subsidencia, no se llegó a hacer una disectomía completa, la caja quedó a mitad de camino y la paciente quedó con mucho dolor de cuello, mucho dolor cervical mecánico por pseudoartrosis. En radiografías en máxima flexión y extensión veíamos movimiento y subsidencia de la caja. Esta es la resonancia que no mostraba compresión, es decir, la compresión se había resuelto, pero estaba complicada con una pseudoartrosis cervical anterior. Este es el resumen. Y esto es lo que decidimos hacerle. En este caso, la pseudoartrosis de la vía anterior lo tratamos con una estabilización con tornillos y barras por vía posterior. Otro ejemplo de desgaste adyacente, un paciente que había sido tratado con un gran éxito en la fusión cervical por vía anterior, pero que había empezado a hacer segmento hipermóvil por arriba. En la resonancia se puede ver cómo hay una compresión inmediatamente por encima y en el corte axial lo clarifica. Por lo tanto, decidimos en este caso, más que nada para no meternos en una columna cervical tan alta, por la vía anterior, que también podría haber sido el caso, ir por vía posterior, aprovechar que estaba todo bien rígido y ir solamente un nivel por arriba y destaparlo. Otro ejemplo, este es un paciente de 38 años que tenía braquialgia bilateral a predominio derecho con dolor de escápula. Todos los índices que marcaban su compromiso, ODI, SHOA, escala visual análoga, tenía todos los síntomas de mielopatía. Estas son sus radiografías, bien alineadas frente y perfil. Su resonancia, y acá es controversial el tratamiento que uno podría ofrecerle, pero como había empezado con rápidos síntomas, inicio de síntomas, y era un paciente joven, en esta hernia cervical, en un conducto medianamente estrecho, decidimos optar por la vía cervical anterior. Le realizamos esto que les mencionaba, que estamos haciendo ya desde hace bastante tiempo, disectomía y cage autosustentable, el paciente evolucionó favorablemente, retornó a sus tareas habituales. Sin embargo, a los 9 meses regresa a la consulta con signos mielopáticos nuevamente, le hacemos la resonancia y había hecho lo que por ahí nos esperábamos con la primera resonancia, en un conducto moderadamente estrecho, un síndrome de adición por arriba y poca tolerancia en este poco espacio medular. Así que en este caso decidimos ir por atrás, hacer una laminoplastía, darle buena apertura a esa columna, y este es el resultado funcional de resonancia y el control radiológico. Tuvimos un seguimiento de 2 hasta 3 años de este paciente, ahora no tengo placas actualmente, pero que se reintegró a su vida normal. Un otro ejemplo ya, cómo utilizamos a veces la vía cervical posterior. Este es un paciente que había sido politraumatizado, TEC con pérdida de conciencia en un mecanismo de hiperextensión, se presentó cuadriparético de inicio y con recuperación de la fuerza al ingreso, pero tenía bastantes estigmas de mielopatía con Hoffman, Babinski, y fue catalogado incluso con un score de Asia B cuando ingresó al servicio. Esta fue la evaluación hecha en la escala de Asia con los médicos residentes que lo ingresan. Estas son sus radiografías, una columna cervical degenerativa, pero sin signos traumáticos ni de inestabilidad provocado por el politraumatismo que había recibido. Analizamos un poquito el índice de Pavlov, que estaba al límite. Esta era su resonancia y tenía una hernia de disco cervical traumática en un conducto moderadamente estrecho. Y un poco la decisión acá estaba si tratar solamente la hernia o tratar ese conducto moderadamente estrecho. Decidimos hacer una laminoplastía teniendo en cuenta que este paciente no tenía una inestabilidad y que le podíamos dar una buena liberación posterior, potenciales evocados durante el procedimiento. No tuvimos ninguna complicación. Esta es una foto intraoperatoria, la liberación, y este es el control. La radiografía de la resonancia de la derecha muestra la liberación que se realizó con los artefactos de los arpones, de los tornillitos. No se pudo obtener con el seguimiento una reducción, teníamos una hernia bastante calcificada, una reducción de tamaño de esa hernia. Sin embargo, la apertura fue muy favorable para el paciente y quedó con una leve cervicalgia por su columna degenerativa
y con una significativa recuperación de la fuerza transformándose en hacia D. La vía posterior, en general, como concepto, nosotros la utilizamos mucho, pero sobre todo con técnicas de laminoplastia sin fusión, tratando de forzar un poquito su uso y disminuir las complicaciones que creemos que tiene la vía cervical posterior con fusión instrumentada. Pero siempre analizando factores de inestabilidad como traslación y angulación. Si pasa algo de esto, debemos ir a un sistema de estabilización de fijación posterior. ¿Qué consejos o qué mensajes uno puede dejar? Debemos optimizar nuestros pacientes en la cirugía para disminuir las complicaciones de lo que estamos hablando. Tanto en el preoperatorio, haciendo un análisis correcto de la patología, como se escuchó en la charla anterior, si vamos a ir por delante, por detrás, estructuras neurovasculares, analizar bien la resonancia, el alineamiento que tiene ese paciente, conocerlo, planificar los abordajes. Ya en el intraoperatorio debemos tener los estudios correctos en el quirófano, confirmar lado y nivel, porque ya las complicaciones empiezan en el momento de la operación. Operar mayormente a nuestros pacientes con neuromonitoreo, saber qué tipo de anestesia y con el mismo tipo de anestesia que utilizamos habitualmente, analizar el sangrado y que la técnica quirúrgica que vayamos a utilizar nos resulte familiar. Y en el postoperatorio tratar de hacer la movilización lo más temprana posible, desmitificar un poco, de dejar a nuestros pacientes muy rígidos. Hoy escuchaba hablar de collares y todo, muchas veces nos fuimos conformes con la cirugía, debemos analizar que nuestros pacientes se tienen que movilizar tempranamente. Y el uso de analgesia multimodal es favorable. ¿Qué mensaje entonces, como para finalizar? Entonces, el índice de complicaciones, claramente, todos lo sabemos, de la cirugía por vía posterior es mayor. Sin embargo, tenemos que saber que mayormente los que van a la vía posterior son pacientes más mórbidos y con cirugías más extensas. El objetivo es minimizar nuestras complicaciones con esa tablita que les mencioné antes y con estratificación y índices de fragilidad. Por lo tanto, optimicemos nuestros pacientes, ya que hay factores de riesgo que son modificables. Muchas gracias. Gracias, doctor Marcelo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Sí me escuchan, ¿no? Sí. Sí, conforme. El doctor Urquizo, excelente ponencia, pregunta, ¿tuvo casos de white core, médula blanca, post-descompresión posterior y cómo lo manejó? No, la verdad que no tuve. No tuve, he escuchado en alguna presentación de casos, manejo tipo protocolos NACIS, corticoides, pero no, yo no he tenido. Ok, excelente, doctor Balaco. Muchas gracias por su ponencia. Ha sido clara y muy sustanciosa. Bueno, muchas gracias y aprovecho a saludarlo a Juan Pablo, que lo veo ahí, que ya está presente. Es hora ahora de presentar a doctor Juan Pablo Bernasconi. Él es presidente de la Sociedad Argentina de la Patología de Columna Vertebral y es un gusto tenerlo y que nos comparta su experiencia justo con este tema que es deterioro neurológico postoperatorio. Doctor Bernasconi, muchas gracias por estar presente. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Es realmente un placer poder estar acá. Te cuento, Eduardo, que bueno, desde hace 4 días que no soy más el presidente, porque ya cambiamos la presidencia. Yo fui el último presidente por 2 años. Ahora en Argentina la presidencia va a durar 1 año. En mi mandato yo cambié eso porque era mucho, era demasiado. Así que bueno, ahora ya soy past president, por suerte. Disculpe, doctor, Te agradezco mucho la invitación. Cuando Bueno, lo invitamos a ser el presidente. era el presidente. Gracias. Doctor, muchísimas gracias de todas maneras. No, Okay. bueno, este es un tema bastante complicado en el deterioro neurológico postoperatorio en cirugía de mielopatía cervical. Principalmente es un tema complicado porque la mayoría de estas lesiones, ¿sí? Son producidas por nosotros, lamentablemente. No hay mucha literatura sobre este tema en particular porque a nadie le gusta escribir de los errores que uno comete. Podemos decir que tiene una presentación bastante heterogénea y es muy difícil clasificarlo.
descartando la clásica parálisis o lesión en la quinta raíz cervical producida por la laminoplastía, los deterioros neurológicos postoperatorios, yo a grosso modo los divido en precoces y deterioros a largo plazo. Precoces son los deterioros que se producen dentro o en el postoperatorio inmediato, o los que se producen dentro de los primeros 6 meses y sí están relacionados con el cirujano. No así el deterioro tardío, un deterioro que podemos ver después de 3 años, 4 años en la cirugía de mielopatía cervical, puede estar asociado en que se ha producido algún trastorno mecánico, una inestabilidad, una progresión de osificaciones anteriores, del ligamento vertebral común anterior, etcétera, etcétera. Pero el deterioro precoz, sí. Se debe sobre todo a que hubo un error quirúrgico, una lesión que nosotros producimos de manera iatrogénica, o lo más común, porque hicimos una descompresión inadecuada o elegimos un abordaje inadecuado. Y en este punto, la descompresión inadecuada y el abordaje inadecuado está muy asociado a vías anteriores más que a vías posteriores. ¿Sí? Hay otro tema importante que es la famosa isquemia de reperfusión. Lo que tuvieron algún paciente que en el postoperatorio apareció sin ningún tipo de movilidad y no pasó absolutamente nada en la cirugía, se ha prestado a nombrar este episodio como llamándole isquemia de reperfusión, que todavía no se sabe qué significa. Muchos hablan de que a raíz de la descompresión hay una vasodilatación importante, lo cual produce una rémora sanguínea y una pérdida de oxígeno, una falta de llegada de oxígeno al cordón medular, lo cual no está probado. Pero esto es importante y la descompresión inadecuada se ve de dos maneras, con resonancia magnética y con progresión neurológica. Con resonancia magnética lo vamos a ver a nivel de la reducción del líquido cefalorraquídeo o una compresión anterior. Pero es importante, y acá vuelvo a la diapositiva anterior, que el deterioro neurológico no significa en todos los casos progresión de la mielopatía cervical. Yo he visto progresión de las mielopatías cervicales y de imágenes en 2 semanas, en 3 semanas, en 3 meses posoperatorios y no vi en 4 años posoperatorios y también ocurrió lo contrario. Por lo tanto, es un tema bastante controversial. ¿Y por qué está asociado mucho a vías anteriores? Lamentablemente no hay ningún trabajo como este que hizo hace muchos años Néstor Fiore y Osvaldo Romano en Argentina sobre cuándo elegir una vía de abordaje. Ellos a través de esta línea interespinosa posterior un poco pueden desburrarnos a nosotros y decir, es preferible en estos casos hacer una vía posterior y vamos a tener un buen resultado postoperatorio en cuanto a la recuperación neurológica o en cuanto a la imagen de descompresión de canal. Pero no existe un trabajo análogo, por lo menos que yo sepa, si alguien sabe, me gustaría que me lo diga, que hable de cuándo debemos elegir una vía anterior y cuándo debemos sospechar que nuestra descompresión anterior va a andar mal y que en el mediano plazo o en el corto plazo va a producir una progresión de los síntomas neurológicos. Es un tema controversial, reitero, quedémonos con el concepto de que no siempre hay progresión de la mielopatía y quedémonos con el concepto de que la progresión de la mielopatía genera por sobre todas las cosas, cuando nosotros vamos a hacer la reoperación, una tasa menor de recuperación neurológica. ¿Sí? Vamos a empezar a mostrar algunos casos que me parecen mucho más gráficos. Primero voy a mostrar 2 casos que son catastróficos. Este es un paciente que operé hace un tiempo por un conducto estrecho cervical. Le hice una laminectomía de múltiples niveles, como ven ahí en la foto de la derecha, y lo que ven es ese cordón medular totalmente edematizado. Esto ocurrió inmediatamente luego de hacer la resección de las láminas, asociado a una pérdida completa de los potenciales evocados somatosensitivos y potenciales evocados motores. Empezamos a tomar todas las medidas de urgencias y de alarma junto con el anestesista, recupera de manera parcial, le solicito que me haga un wake-up, despiertan al paciente y el paciente no tenía ningún tipo de movilidad y una sensibilidad
tipo SPOTS. Inmediatamente lo llevamos al resonador, dentro a los 10 minutos de salir del quirófano, y esta es la resonancia, donde se ve que hay como unas imágenes, una importante impronta y un trastorno, se ve un trastorno del color acá a nivel del cono, del cordón medular. No es tan demostrativo. Al paciente lo vuelvo a intervenir, como ven acá. La primera foto de arriba es previo a abrir la fascia, premuscular, abriendo el músculo antes de la fascia. La segunda foto es luego que vuelvo a limpiar, creyendo que había un hematoma o algo, a ver qué pasaba. El cordón estaba exactamente igual. El paciente se levantó, se despertó, fue a un centro de rehabilitación. Esta es la resonancia magnética posoperatoria, donde no se ve ningún tipo de atrapamiento desde el punto de vista anatómico en el conducto estrecho, y se ven unas imágenes, sobre todo acá en la izquierda, a nivel del cordón medular, que no son demostrativas absolutamente de nada. No tiene explicación, se interpretó como una isquemia por reperfusión. El paciente quedó con una cuadriparesia residual y con una marcha con andador. O sea, estas cosas ocurren y muy a menudo. Este es otro caso bastante más grave. Es un señor de 59 años que tiene de sexo masculino, taxista, y que llega a la consulta con un NURIC 4. Yo planteo hacerle una laminoplastía cervical a múltiples niveles. No puedo pasar la diapositiva. Ahí está. Le hago una laminoplastía cervical. Aquí está la resonancia postoperatoria después de unas semanas. No hay ningún tipo de inconveniente intraoperatorio. La oximetría, la remarco, sin ningún tipo de cambio. Todo perfecto. Está en la memoria de la mesa. Es una mesa alemana, las Draeger clásicas, que tienen una memoria. Nosotros utilizamos el halo de Mayfield con los pines, ningún tipo de trastorno en la posición, ni cuando lo damos vuelta, ni cuando lo ponemos en posición operatoria. La cuestión es que una vez que terminamos la cirugía, el paciente no se despierta. Al paciente lo desentuban, le sacan el tubo endotraqueal, tiene respiración espontánea, tiene una saturación del 98%, no contesta ningún tipo de orden simple, el paciente está dormido, lo llevamos a terapia intensiva. No se le coloca asistencia respiratoria porque el paciente respiraba de manera espontánea. Está 3 semanas completamente dormido, haciéndole todo tipo de estudios en el intermedio, y a los 20 días aparece una secuela de hipoxia en los ganglios de la base, en el cerebro. Una situación sumamente desafortunada que nos hizo pensar es que realmente qué mide el oxímetro, porque el oxímetro, cuando lo primero que preguntamos y fuimos a buscar fue la memoria de la mesa de anestesia, que tiene la mesa Draeger. Y en la mesa de anestesia, en la memoria sale la presión arterial, el ritmo cardíaco, la oximetría, etcétera, etcétera. O sea, esto nos puede ayudar o terminarnos de hundir, pero en este caso ayudó y nunca hubo un trastorno, nunca hubo una baja de la presión parcial de oxígeno en sangre. El paciente, lamentablemente, esta es la situación, van a ver del paciente, el paciente se despierta, empieza con este síndrome, acá pueden ver, esto la de la izquierda es al mes de despertado, desde el medio ya es un poco más adelantado, y el video de la derecha se ve el paciente después de casi 6 meses de rehabilitación. O sea, ustedes ven la diferencia, una situación catastrófica, totalmente catastrófica, como consecuencia de una isquemia de ganglio de la base que nunca imaginamos que existía. Esperen que no puedo pasar acá. Acá. Esas son dos situaciones que quería mostrarles que me ocurrieron hace unos años y que suelen ocurrir y que no tienen mucha explicación porque se toman todos los recaudos necesarios, y uno, cuando va a operar a estos pacientes con mielopatía cervical, lo primero que piensa es en potenciar ese bocado, que son una recuperación de tipo A, posición del paciente, y cuando se cambia de posición y se lo pone en la posición operatoria, el potencial basal diferencial. Este es otro paciente, es un paciente de sexo masculino, operado hace 2 años, es un deterioro neurológico tardío,
que como ven acá, yo interpreté, viendo la resonancia magnética, los cortes axiales y la tomografía computada, como un aumento o un crecimiento de las calcificaciones del ligamento vertebral común anterior. Este es un paciente que progresó, estaba con un NURIC 2 y progresó a un NURIC 5 en los últimos 6 meses. Estuvo bien 4 años y medio, un año y medio operado. Progresa, lo planteo en el Ateneo nuestro de mi equipo para hacer una laminectomía, le hacemos la laminectomía y acá hay un punto importante. El paciente recupera, no vuelve al estadio previo NURIC 2, vuelve a un estadio NURIC 3. NURIC 3 hasta ahí, podríamos decir un NURIC 3-4, porque yo creo que ese es un punto importante que lo que remarqué al principio. Puede haber una progresión de la mielopatía que se puede instalar de manera rápida y hay una ventana de recuperación. Una ventana de recuperación que lo estudió mucho tiempo Vaccaro, utilizando el score japonés de disability en mielopatías cervicales. Hay un momento en el cual debemos operar rápidamente a estos pacientes que empiezan a perder lo que recuperaron previamente, porque si no, no lo vamos a poder recuperar a su nivel previo. Eso es muy importante. Les recomiendo que lean sobre estas ventanas de recuperaciones que escribió Vaccaro un par de artículos muy interesantes. Este es otro caso que es diferente, un paciente operado hace 4 años que en los últimos 6 meses empieza a progresar a un NURIC 4. Se le había hecho previamente un abordaje anterior y como ven acá en los cortes sagitales hay como un aumento de la progresión. Al paciente lo planteo para hacerle nuevamente una vía anterior a la que le habían hecho con una corporectomía, ven ahí la descompresión y acá sí tenemos una recuperación que es mucho mejor que en el paciente anterior y que fue hecha más rápida. Y hay una imagen que acá es importante y es que no se ve una progresión de la mielopatía cervical con respecto a su resonancia magnética previa. Es un punto bastante importante, sobre todo cuando tenemos que hablar a un paciente que estaba bien, que está mal y que pretende estar perfectamente bien. Ese es un punto nuestro para defenderlos. Esto es diferente, que es un paciente que tenía un NURIC 3, es operado con un NURIC 3 y tiene a los 5 meses postoperatorios una progresión a un NURIC 4-5. Esta es la resonancia preoperatoria con la que es operado el paciente a los 50 años con un NURIC 3. Esta es la resonancia postoperatoria inmediata con la imagen radiográfica postoperatoria inmediata, donde el paciente progresa en 5 meses postoperatorios a un NURIC 5. Evidentemente acá estamos ante la clásica, el clásico deterioro neurológico postoperatorio precoz dentro de los primeros 6 meses y que se debe lamentablemente a un error nuestro en la elección del abordaje o en los niveles que quisimos descomprimir, porque acá hay una falla total en los niveles que se descomprimió, y es por eso que no encontramos mucha literatura al respecto. Este paciente llegó a mi consultorio a los 4 meses de operado, con la progresión de NURIC 3 a un NURIC 5, yo lo operé por vía anterior y por vía posterior. Ahí se ve la imagen de la resonancia magnética con la descompresión, el canal libre por adelante y el canal libre por atrás, pero vean, el paciente queda con NURIC 4 y si ven la imagen hay una progresión de la mielopatía cervical. Esto ocurre en una vía de abordaje que no es común que ocurra, que es la vía posterior. Porque reitero, las descompresiones inadecuadas están más asociadas a vías anteriores que a vías posteriores. Evidentemente, cuando está asociada la descompresión inadecuada a una vía posterior, es porque se ha producido un error de nivel, que es lo que pasó en este paciente. Miren acá la resonancia, si ustedes ven la imagen de la izquierda, que es un T2, si ven las imágenes, el cordón medular, si ven el color del cordón medular, a los 5 meses miren cómo cambia. O sea, existen progresiones mielopáticas que son bastante inmediatas y hay que tener cuidado de eso. Y este sí es un caso clásico, que es un hombre una persona que tiene una cuadriparesia espástica con un perímetro de marcha muy limitado, que lo clasifico como NURIC 5, un paciente de 63 años, que es operado
y cuando lo operan le hacen una vía anterior. Y acá sí vemos cómo la vía anterior está bastante asociada a lo que dije al principio, a descompresiones que son insuficientes. Y reitero un poco antes, y traigo a colación nuevamente el artículo de Néstor Fiori y de Osvaldo Romano. Este hubiera sido un caso ideal para hacer de entrada una laminoplastía. La línea interespinosa posterior acá era bastante clara, como lo estoy señalando acá con la flecha, ¿eh? Pero no existe en la literatura algo que nos diga es preferible hacer una anterior que una posterior. Existe nada más que esta. Bueno, a los 5 meses, a los 2 meses postoperatorio, el paciente sale, como ven acá. Me dice, yo cuando salí de la cirugía estaba bien, pero a los 2 meses vuelvo a estar como antes. Obviamente que yo lo opero rápidamente, le hago una laminoplastía, ¿sí? Ahí se ve la imagen de la resonancia, el cordón descomprimido y por suerte, si ustedes ven el color del cordón, no hay ningún tipo de alteración en cuanto a la secuencia mielográfica y no observamos una progresión de la mielopatía. El paciente por suerte recupera neurológicamente a su estatus inicial. Conclusión, un tema bastante complicado de tratar y bastante complicado de exponer porque, reitero, la mayoría de los casos son debidos a errores que nosotros cometemos. Podemos decir que se pueden presentar de dos maneras, o precoces dentro de los primeros 6 meses posoperatorios y en el posoperatorio inmediato, y están muy asociadas a errores nuestros, por incorrecta elección del abordaje, por descompresiones insuficientes o por lesiones iatrogénicas que nosotros producimos. Tardías asociadas a otras cosas, a calcificaciones, a recalcificaciones, a inestabilidades, etcétera, etcétera. Pero la recuperación neurológica yo creo que está muy asociada para que llegue a su nivel previo a si nosotros evaluamos el cordón medular. Creo que en este caso, en este punto, es importante tener en consideración las nuevas secuencias de resonancia magnética y los nuevos modos de hacer la resonancia magnética para poder evaluar de manera más eficiente el cordón medular. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias. Doctor Juan Pablo, muchísimas gracias. Acá hay una pregunta del doctor José Urquizo. ¿Realiza foraminotomía profiláctica para prevenir paresia de C5 en sus laminoplastías? No, no hago absolutamente nada. Tampoco ahora los últimos trabajos, el último trabajo que salió, creo que desde 2020, vuelven a medir el diámetro de los forámenes. No. Lo que sí no hago es cuando hago laminoplastia, que antes hacía laminoplastia a nivel de C3. No hago más, hago laminectomía C3 y el resto sí laminoplastia para abajo. Pero no hago foraminectomía profiláctica. Okay. Doctor Juan Pablo, yo quería comentar justo lo que mencioné en los últimos casos. Sí, es bien importante lo de planificar bien la cirugía. Incluso uno pensando que está planificando bien, siempre puede quedar algo ahí en la bandeja que no está bien. El año pasado también operé a un paciente de 2 niveles cervical anterior que tenía tanto compromiso anterior con 2 discos grandes y también posterior por un ligamento plegado. Eh, Sí. Estaba con cuadriparesia 4/5. Lo operamos por vía anterior, lo operé y la paresia en realidad no mejoró. Bueno, también el paciente tenía ya 2 años de enfermedad, lo asociamos a una embriopatía crónica con poco de reversibilidad en este caso, pero no pasó, sin mentirle, 3 semanas y empezó a disminuir su déficit, o sea, a aumentar el déficit. Y le Aumentar. tomamos una resonancia rápida y mostró mayor plegamiento del tejido del ligamento amarillo que estaba comprimiendo mucho más que antes. Entonces, lo que usted mencionaba me hizo acordar que sí hay que estar ahí y siempre estar con el paciente ahí y recalcar y revisar adecuadamente el planeamiento. Quizás en otros pacientes no nos ha pasado, pero con este específicamente el plegamiento del ligamento amarillo fue Es mucho importante. mayor.
Sí, Sí. que lo estaba comprimiendo. ¿Usted le ha pasado eso con los ligamentos amarillos cuando va? No, no, me pasó en traumatismo, pero no en mielopatía cervical. Sí, pues. Eso que se me vino a la mente es muy, muy importante. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta Sí, en el chat? Eduardo, si me permites. Sí, doctor Robert Burgos, adelante. Sí, doctor Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le Robert va? Burgos, Encantado. organizador también del evento. Doctor, una consulta, me llamó un poco la atención. Mostró usted un primer caso de complicación sobre un edema a nivel Medular. medular. Hizo una laminectomía con una instrumentación. Yo le pregunto algo, ¿cuál fue la técnica que utilizó? ¿Primero hace la laminectomía y luego instrumenta? ¿O primero instrumenta y luego hace la laminectomía? Instrumento y después le paso el drill. Mm, Extraño como. no sé, no sé de repente, lo que pasa es que yo tuve un caso así, algo parecido, un paciente que tenía una cuadriparesia, pero a predominio de miembros inferiores. Y claro, el plan también fue una laminectomía y una instrumentación. El asunto tenía un moderado canal estrecho. Entonces, yo también primero instrumenté y luego hice la laminectomía. Y no sé, tal vez el momento de instrumentar, hay algo en ese canal estrecho, lo hago manipulable y empeora tal vez el canal estrecho. O sea que Puede la ser, médula, pero tendría que claro, tener algún tipo de registro en los potenciales evocados. sí, Es ¿no? difícil que Entonces, tenga algún tipo de cambio poniendo los tornillos de masa, porque aparte lo pone con un drill, no es tan brusco como poner un tornillo con la mano, se ponen rápidamente. Para poner entonces, 8 tornillos claro, cervicales se tarda 10 minutos, 5 minutos con los drills. Entonces, no claro. sé, no sé, yo creo que puede estar asociado a una descompresión brusca más que otra cosa. Si quiere que yo sea sincero, yo creo que el punto es que cuando uno pasa el craniótomo, uno pasa el craniótomo como si estaría pasando una máquina para cortar pasto. Entonces uno es un poco brusco en la maniobra y yo creo que en ese caso, cuando el conducto estrecho es muy importante, se produce la lesión. No hay mucha ciencia al respecto. Me parece que somos Claro, nosotros los causantes de esa isquemia. claro, sí. ¿Y en su cirugía, usted hubo cambios en los potenciales evocados? ¿O el Completa, neuromonitoreo? caída completa y recuperó después de las medidas anestésicas. Ahora los Mm, pacientes los operamos con una media de 80, siempre, claro, presión arterial. Siempre, 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 y tratamos de usar todos los relajantes endovenosos que salen rápidamente y casi sin relajantes musculares para poder tener un plano mucho más. El plan que yo utilizo es, se entuba al paciente con relajante muscular, se le saca todo el relajante muscular, se hace un basal, se lo da vuelta, se hace otro basal, con la cabeza colocada en posición, se vuelve a poner el relajante, se aborda rápidamente y después se corta el relajante para descomprimir. Entonces ahí tengo el porcentaje de anestesia, vio que el hombre que hace el potencial evocado mide la relación entre anestesia, el BIS famoso, la relación con anestesia, ujú, con anestesia y el potencial evocado. Pero siempre tenemos que llegar a un BIS por arriba de 12, que es lo que tratamos de hacer. tal vez, no sé, en nuestro hospital tal vez también es el tipo de anestesia. La anestesia inhalatoria como que impide un poco Sí, el buen manejo del neuromonitoreo, ¿no? Entonces, y no nos por eso sirve, en nuestro hospital, no sirve. claro, en nuestro hospital hacemos un poco lo que es la TIVA, ¿no? Pero qué bueno, Bueno, hay que entonces hacer sí, TIVA. ujú. A eso iba mi pregunta, doctor. Entonces, gracias, Sí, gracias por el comentario, gracias. por favor. No sé si hay alguna pregunta más del auditorio, si no, parece que no. Bueno, hemos estado un poco más de 4 horas en el curso. Ya está bien, ¿no? Yo te quería agradecer, Eduardo. Ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes todo esto, no solo para mí, sino también en nombre de nuestra Sociedad de Cirugía de Columna de Argentina. Muchas gracias.